La sala estaba llena, pero nadie conversaba. Afuera, una brisa fría sacudía las cortinas viejas mientras la madera del techo crujía a intervalos extraños. El cuerpo de Lucía Beltrán, una joven de 13 años, reposaba en el ataúd colocado justo al centro del salón, rodeado por velas y coronas de flores recogidas del mismo campo donde ella solía correr. Los vecinos se turnaban para rezar en voz baja. Nadie se atrevía a mirarla por mucho tiempo. Había algo en su expresión que incomodaba, un gesto de serenidad excesiva, como si no aceptara su destino. Doña Romelia, que vivía al cruzar el arroyo, susurró a otra mujer que le parecía que Lucía tenía los labios menos pálidos que al momento de ser encontrada. El silencio se rompió cuando Hilario Ríos, uno de los peones del padre de Lucía, se acercó al ataúd. Iba con la cabeza baja, las manos en los bolsillos de su chaqueta empapada por el sereno. Dio un paso, luego otro, y cuando estuvo justo al lado del cuerpo, ocurrió algo que todos los presentes recordarán por el resto de sus vidas. Una lágrima rodó lentamente del ojo derecho de la niña. No fue una ilusión ni un malentendido. Varios testigos, incluyendo el propio padre, lo vieron claramente. Algunos se persignaron, otros apartaron la mirada con temor. Hilario dio un paso hacia atrás, balbuceó algo inaudible y regresó a un rincón de la sala donde permaneció sin decir palabra. La madre de Lucía se descompuso. Tuvo que ser sostenida por dos mujeres para no caer. Un murmullo recorrió la casa como una corriente eléctrica. Se intentó justificar aquello con el calor de las velas o la humedad del ambiente, pero todos sabían que no era normal. Nunca lo había sido. Don Vicente, el vecino que había encontrado el cuerpo esa misma mañana, no dijo nada. Solo observó. No era hombre de supersticiones, pero algo en su interior se removía con fuerza. Sabía que el cuerpo de una niña no debía reaccionar así. En medio de aquel ambiente pesado, una voz suave interrumpió los rezos. Era el nieto de doña Romelia, que no había entendido del todo lo que ocurría, y preguntó con inocencia por qué Lucía estaba llorando. Nadie respondió. En un rincón entre las sombras, Hilario no dejaba de frotarse el cuello. Tenía marcas rojizas cerca de la nuca, casi imperceptibles, pero don Vicente las había notado antes. Prefería no hacer juicios apresurados, pero ese detalle no se le escaparía. Si tú eres de los que sienten escalofríos con historias reales como esta, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora de tu vida, porque lo que sucedió con Lucía no fue una coincidencia, fue el comienzo de algo mucho más oscuro. Ese día, el cielo de San Martín de las Lomas amaneció completamente encapotado. Las nubes bajas rozaban los tejados de las casas y el aire olía a tierra mojada desde antes de que empezaran las primeras gotas. Lucía, como todas las tardes durante esa semana, se preparó para continuar con la novena que recorría las casas del pueblo. La pequeña imagen de la Virgen de los Remedios, envuelta en una manta bordada, reposaba sobre la mesa junto a un par de velas gastadas. Su madre, doña Estela, le pidió con firmeza que no saliera. La lluvia era intensa. El camino al rancho de los González estaba cuesta abajo y el río ya mostraba señales de desborde. Pero Lucía, terca como era, se puso el suéter gris, cubrió la imagen con cuidado y le aseguró a su madre que volvería antes de que oscureciera. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando salió por la puerta de madera, cruzó el patio lodoso y desapareció entre los árboles al borde del camino. Nunca más regresó. Lo que pocos sabían es que esa misma tarde la familia González no estaba en casa. Habían viajado desde temprano a El Progreso para acompañar a un pariente enfermo. Si Lucía lo sabía o no, nadie pudo confirmarlo. Pero lo que sí quedó claro más adelante es que su trayecto nunca llegó a destino. La lluvia arreciaba.
Algunos vecinos recordaron haberla visto pasar a lo lejos, caminando con la cabeza baja, sujetando algo entre sus brazos. Otros dijeron que no escucharon ni un solo paso, solo los truenos. Horas después, ya de noche, don Genaro, su padre, comenzó a inquietarse. No era común que Lucía se demorara. Tomó un farol de aceite y salió a buscarla, con la esperanza de que se hubiera refugiado en casa de alguien. Tocó puertas, gritó su nombre, pero nadie la había visto. La preocupación se transformó en alarma. Hilario, que trabajaba en la finca de don Genaro desde hacía 5 años, se presentó voluntariamente para ayudar. Dijo que conocía bien los senderos y que seguramente Lucía se había resbalado en alguna parte. Desde ese momento tomó un papel demasiado activo en la búsqueda, demasiado insistente en que el río era el culpable. La búsqueda se extendió hasta la madrugada. Vecinos con linternas, otros con tractores, algunos a caballo. Nadie encontró ni una prenda, ni una huella clara. El río, a esa hora, bajaba con fuerza. Pero aún así, el cuerpo no estaba en ninguna parte. Una sombra comenzaba a instalarse en la comunidad, un presentimiento sordo. Algo no encajaba, pero nadie quería decirlo en voz alta. Y justo ahí es cuando debes quedarte con nosotros, porque lo que viene a continuación no solo cambiará lo que crees sobre esa noche, sino que te hará dudar de todo lo que consideras posible. La madrugada en San Martín de las Lomas fue larga, tensa y empapada. A cada paso, el lodo se tragaba los pies de los vecinos que se turnaban con linternas en mano, revisando cada rincón del sendero. El sonido del río era constante, agresivo, como un animal inquieto, pero lo más inquietante era el silencio de los montes. Ni grillos, ni aves nocturnas, solo el agua, solo la oscuridad. Hilario caminaba delante de todos, como si supiera por dónde empezar. Insistía una y otra vez en que Lucía debió haber intentado cruzar el río por las piedras, como hacía en días secos. Decía que había resbalado, que la corriente era más fuerte de lo que parecía. Su relato sonaba convincente, pero su obsesión con esa hipótesis empezó a llamar la atención. Don Genaro, aunque abatido, no dejaba de observarlo. Se daba cuenta de que Hilario hablaba demasiado. Y algo aún más perturbador, no parecía afectado, no como un hombre que conocía a Lucía desde niña, no como alguien que pasaba los días cuidando los mismos animales y cosechando los mismos surcos. Uno de los vecinos, Felipe Rivas, que llevaba una lámpara de aceite colgando del cinto, propuso buscar más arriba, cerca de los campos donde la tierra forma pequeñas terrazas naturales. Otro sugirió que tal vez se refugió en el viejo almacén de madera, pero todo esfuerzo fue en vano. Las horas pasaban y no había ni un solo indicio. A medida que se aproximaba el amanecer, los hombres regresaban en grupos reducidos, mojados hasta los huesos. El barro pegado a sus pantalones era una extensión del cansancio. Don Genaro se sentó en el umbral de su casa con la cabeza entre las manos, mientras su esposa se negaba a entrar, parada bajo la lluvia, convencida de que su hija aún respiraba. Hilario, por su parte, volvió a su cuarto en la parte trasera del rancho, se quitó las botas sin decir palabra y se echó en la cama. Según dijo después, no durmió, pero nadie podría confirmarlo. En las siguientes horas, la comunidad entera despertó con la noticia. Lucía Beltrán, la jovencita que todos querían, había desaparecido en plena novena. Y aunque muchos intentaron convencerse de que la naturaleza era la única responsable, algo dentro de ellos no podía aceptar que una niña como ella simplemente se desvaneciera bajo la lluvia sin dejar rastro. Los más ancianos se limitaron a murmurar que cuando el aire se pone tan denso que cuesta respirar, es porque el campo guarda un secreto. Y ahora te pregunto a ti, que estás del otro lado de la pantalla, ¿tú crees en las coincidencias?
Si esta historia ya te puso la piel de gallina, deja un sí en los comentarios y compártela con alguien que nunca se atrevería a salir bajo la lluvia. El amanecer trajo una neblina densa que cubría los campos como un sudario. A las 7:30, don Efraín Salgado, vecino y compadre de don Genaro, decidió continuar buscando por cuenta propia. No confiaba en el relato de Hilario y algo en su interior le decía que había pasado por alto un detalle importante. Caminó bordeando el arroyo por un sendero que conducía a una antigua serrería abandonada, un lugar que nadie visitaba desde hacía años, desde que la maquinaria quedó inservible tras una tormenta. Fue allí, entre el zumbido de los insectos y el crujir leve de la madera húmeda, donde la vio. El cuerpo de Lucía estaba atrapado en la rueda hidráulica, parcialmente sumergido, como si la estructura misma la hubiera contenido. El agua la rodeaba, pero no parecía haberla golpeado. Su vestido estaba apenas arrugado, sin barro en exceso, y su cabello se extendía flotando en dirección contraria a la corriente. Don Efraín no gritó. Se quedó quieto durante varios segundos, procesando la escena. Luego corrió de vuelta al pueblo con el corazón en la garganta. Cuando llegaron los demás, comprobaron que el cuerpo no tenía señales de haber sido arrastrado por el río. No había raspones en la piel, ni ramas enredadas, ni hematomas causados por golpes con piedras. Lucía parecía haber sido colocada allí, no por accidente, no por la fuerza del agua. Don Genaro se desplomó de rodillas. Nadie decía una palabra. Todos entendieron que el río no la había tomado. Alguien la había llevado. Con sumo cuidado, la levantaron entre varios hombres y comenzaron a caminar de regreso, mientras las mujeres preparaban la casa para recibirla. Durante ese trayecto, Hilario permanecía entre los últimos, cabizbajo, sin ayudar ni acercarse demasiado. Nadie lo notó en ese momento, pero Felipe Rivas lo observaba en silencio. Dijo luego que en ningún instante levantó la vista, que no preguntó cómo la habían encontrado, que no dijo una sola palabra. Ya en casa, el cuerpo fue colocado en el mismo salón donde horas después se realizaría el velorio. Algunas mujeres se ofrecieron para lavar a Lucía, ponerle ropa limpia y prepararla como dictaba la tradición. Pero lo que descubrieron al comenzar la limpieza solo sumó más preguntas. Al desvestirla, notaron marcas en el cuello, finas pero profundas, como si alguien hubiese apretado con fuerza. Tenía moretones en los antebrazos y, lo más revelador, restos de piel bajo sus uñas. Lucía había luchado, había intentado defenderse. El rostro de doña Estela se transformó en una máscara de dolor y furia. Nadie en esa sala tenía duda. La niña había sido asesinada. Y aquí es donde debes seguir muy atento, porque en la próxima parte se revelan detalles que dejarán claro quién estuvo demasiado cerca del dolor, sin mostrarlo jamás. El ambiente en la casa de los Beltrán era espeso, difícil de respirar. Mientras las mujeres del pueblo ayudaban a preparar el cuerpo de Lucía, el silencio se volvía más inquietante con cada prenda retirada, con cada rincón de su piel descubierto. Nadie estaba preparado para lo que iban a ver. Doña Rosita, una de las vecinas más antiguas, fue la primera en notar que el cuello de la joven tenía 2 líneas moradas que no parecían causadas por una caída ni por el agua. Eran simétricas, eran humanas, había presión, había rabia. Al intentar peinarle el cabello, notaron que detrás de una oreja había un pequeño corte, apenas perceptible, pero fresco. Las muñecas estaban marcadas, como si alguien las hubiera sujetado con fuerza. Y luego, al limpiar sus uñas, encontraron lo que ninguna madre debería ver: fragmentos de piel humana atrapados entre los dedos. Las mujeres se miraron entre sí. Nadie dijo nada, pero todas pensaron lo mismo. Doña Estela, al ver los rastros, rompió en llanto y preguntó una sola vez: ¿quién fue el desgraciado que le hizo esto? Nadie respondió.
no porque no quisieran, sino porque aún no podían probar nada. El pueblo era pequeño, todos se conocían, y el miedo a acusar sin certeza era tan fuerte como el deseo de justicia. Mientras eso ocurría, Hilario Ríos caminaba por el corral, fumando un cigarro tras otro, sin cruzar palabra con nadie. Había dicho que no se sentía bien y que prefería mantenerse al margen por respeto. Lo extraño era que tampoco preguntaba. No pedía saber cómo habían encontrado a la niña ni en qué condiciones. Solo estaba evitando. Don Vicente, que había ayudado a cargar el cuerpo desde la serrería hasta la casa, comenzó a sospechar. Recordaba los arañazos en el cuello de Hilario la noche anterior, cuando el hombre bajó de la montaña afirmando haber buscado a Lucía en la oscuridad. Arañazos que ahora parecían coincidir con lo encontrado bajo las uñas de la niña. Esa coincidencia lo dejó helado, pero aún guardó silencio. Más tarde, mientras la casa se llenaba para el velorio, una vecina preguntó si habían llamado a algún médico para revisar el cuerpo. Pero en San Martín no había forenses, ni morgue, ni capacidad para una autopsia formal. Y el pueblo más cercano, El Progreso, quedaba a más de 1 hora por camino de tierra. La familia decidió seguir con el velorio, como dictaba la costumbre, pero el ambiente ya no era de duelo común, era de tensión contenida, de ojos observando, de sospechas no dichas. Y tú que estás siguiendo esta historia, dime en los comentarios, ¿crees que alguien del pueblo ya sabía la verdad desde esa noche? Si estás sintiendo lo mismo que los vecinos de San Martín, deja un corazón negro abajo y no te vayas. Lo que ocurrió en el velorio aún no lo has visto todo. A medida que el velorio avanzaba, las sillas se llenaban con rostros conhecidos, algunos silenciosos, outros com lágrimas verdadeiras, mas todos carregados por um desconforto que crescia no ambiente como o cheiro das velas derretendo. O corpo de Lucía Beltrán estava no mesmo lugar, imóvel, como se observasse. E embora os olhos estivessem fechados, havia uma sensação clara de que nada passava despercebido por ela. Foi perto das 9 da noite quando Hilário Ríos decidiu se aproximar do caixão pela segunda vez. Ninguém o convidou. Apenas se levantou do canto onde permanecia calado e com passos lentos parou diante do corpo. Seus ombros tremiam. Levou a mão ao peito, como quem quer fazer o sinal da cruz, mas parou no meio do gesto. Nesse instante, algo voltou a acontecer. Uma nova lágrima surgiu no rosto da menina, escorrendo pelo mesmo lado que da vez anterior. Desta vez, um pequeno murmúrio percorreu o cômodo. Uma vizinha soltou um Deus mío abafado. Alguns se levantaram e saíram para respirar. Era impossível justificar aquilo como vapor ou condensação. Não era uma vez, era a segunda. Dona Lupita, uma das mulheres que ajudou a vestir Lucía, sentiu um calafrio subir pelas costas. Olhou com atenção para o braço da jovem e percebeu. Os pelos estavam completamente arrepiados, como se tivesse sentido algo, como se o corpo reagisse, como se Hilário estivesse sendo julgado. Ele, por sua vez, não resistiu mais que 10 segundos ali parado. Deu 2 passos para trás, virou-se e saiu da casa. Do lado de fora, ficou apoiado na parede, respirando com dificuldade, murmurando algo que ninguém conseguiu entender. Dom Vicente, que estava sentado próximo à porta, o acompanhou com os olhos. Viu quando Hilário esfregou o pescoço com força, viu que suas mãos tremiam, viu o medo, um medo que não parecia de luto. Lá dentro, o clima mudou. O silêncio se tornou mais pesado. Já não era só tristeza, era suspeita, era medo real. Felipe Rivas, um dos jovens do povoado, sussurrou para outro. Tu viste lo mesmo que eu? O outro apenas assentiu, sem tirar os olhos do caixão. Ninguém sabia o que fazer, ninguém queria ser o primeiro a falar, mas todos, naquele momento, sabiam que algo estranho acontecia, algo que fugia ao natural,
algo que os olhos da menina, mesmo fechados, ainda diziam em silêncio. E agora es tu turno. ¿Alguna vez sentiste que alguien ya no estaba vivo, pero tampoco se había ido del todo? Si alguna vez experimentaste algo así, cuéntalo en los comentarios. Queremos leer tu historia y prepárate, porque quien descubrió la verdad no fue la policía, fue alguien del pueblo, alguien que vio lo que nadie quiso ver. Na manhã seguinte ao velório, Dom Vicente Romero acordou antes do sol nascer. Passou a noite inteira sem conseguir fechar os olhos, remoendo uma única imagem: a reação de Hilário ao se aproximar do caixão. Algo não encaixava desde o princípio, mas agora, depois do que testemunhara, não podia ignorar o incômodo que crescia por dentro. Sem avisar a ninguém, calçou as botas e decidiu voltar ao local onde o corpo de Lucia havia sido encontrado. A antiga serraria ficava a pouco mais de 1 quilômetro de sua casa. Caminhou devagar, olhando o chão com atenção, buscando algo que tivesse passado despercebido. Ao chegar, a água do riacho ainda corria, mas mais calma que na tarde da tragédia. Dom Vicente examinou os arredores. Foi então que, a poucos metros da roda de madeira, notou algo. Pegadas pequenas, descalças, afundadas na terra úmida. E, bem ao lado delas, marcas profundas de botas, muito maiores, mais pesadas. A distância entre uma e outra era curta demais, intensa demais. Mais adiante, a vegetação estava amassada, os galhos baixos quebrados, o mato revirado como se algo ou alguém tivesse sido arrastado. Um pedaço do tecido bordado, o mesmo que costumava cobrir a imagem da Virgenzinha, jazia preso a um espinho. Estava rasgado e com uma mancha escura, seca. Vicente não teve coragem de cheirar. Se ajoelhou por um momento e passou a mão sobre o solo. A terra ali ainda parecia úmida, mas não pelo clima. Era como se tivesse sido lavada às pressas. Mais uma tentativa de apagar rastros. Mas nem tudo pode ser apagado. Voltou para casa sem dizer nada, com o coração apertado e a certeza ardendo por dentro. Ao chegar, buscou o pai de Lucia, Dom Genaro, e contou-lhe o que tinha visto. Não se tratava mais de suposições. Agora havia sinais claros de luta, rastros de arrasto e pegadas que coincidiam com as botas que Hilário usava todos os dias. Ambos decidiram agir com cautela. Dom Vicente sugeriu que fossem à delegacia em El Progresso. Era o único lugar da região onde podiam pedir ajuda policial. Também alertou para que não deixassem que ninguém tocasse no corpo de Lucia até que a autoridade confirmasse as marcas no pescoço e as evidências sob as unhas. Dom Genaro, com os olhos vermelhos e a voz embargada, apenas respondeu: "No puedo permitir que quem la mató camine por este pueblo como se nada." Sem telefone, sem rádio e com a única estrada em estado precário, Dom Vicente pegou seu carro e saiu sozinho. Não olhou para trás. Sabia que cada segundo contava. Si estás siguiendo esta historia y aún no lo has hecho, guarda este video ahora mismo para verlo completo más tarde. No querrás perder lo que viene, porque lo que pasó cuando llegó la policía dejó al pueblo inteiro sin aliento. Na casa dos Beltrán, o velório ainda seguia em silêncio, mas havia algo diferente no ar. Não era só luto, era expectativa. A notícia de que Dom Vicente tinha saído em direção a El Progresso se espalhou entre os presentes como pólvora. E mesmo sem dizer uma palavra, todos entendiam o que isso significava. A verdade estava próxima, e havia alguém ali que também entendeu. Hilário Rios passou a manhã no alpendre da casa, andando de um lado para o outro, com as mãos inquietas e os olhos sempre voltados para a estrada de terra que cortava o povoado. A certa altura, parou de fingir que estava tranquilo.
A cada carro que passava ao longe, seu corpo enrijeceu. E então, ao avistar um veículo desconhecido surgindo entre a curva e o matagal, teve certeza, era a polícia. Não esperou. Simplesmente virou-se, atravessou o quintal e desapareceu em direção ao mato fechado, atrás da casa de ferramentas. Alguém tentou chamá-lo, mas ele já havia sumido entre os galhos. A fuga não foi planejada, mas foi instintiva. A confirmação veio minutos depois, quando o carro da delegacia de El Progresso estacionou na frente da casa. O sargento Mário Estrada, acompanhado de 2 agentes, desceu do veículo com expressão séria. Foram recebidos por Dom Genaro e alguns vizinhos. Quando perguntaram por Hilário, bastou um olhar para saber que ele já não estava ali. A fuga só confirmou o que muitos temiam. A polícia iniciou as buscas imediatamente. Alguns moradores se voluntariaram para ajudar. Hilário conhecia bem a mata. Sabia onde se esconder, onde conseguir água, onde evitar ser visto. Passou pelas terras dos Mendoza, dormiu escondido num galpão abandonado e até tentou conseguir comida numa das chácaras próximas, mas ninguém quis ajudá-lo. A essa altura, o povo já sabia quem era ele. Durante 3 noites e 4 dias, a caçada foi intensa. As pegadas eram difíceis de seguir por conta das chuvas, mas as informações vinham de todos os lados. Alguém o viu ao longe, outro encontrou cascas de milho cozido, um terceiro viu fumaça subindo de um morro. E mesmo exausto, Hilário continuava fugindo. No entanto, ele não fugia apenas da justiça, fugia de algo mais profundo. Dizia para si mesmo em voz baixa que ouvia o nome de Lucia nos ventos da madrugada, que ao fechar os olhos via o rosto dela, que havia noites em que jurava ouvir a voz da menina dizendo que ele não teria descanso até pagar pelo que fez. E tu que has llegado hasta aquí, ¿qué hubieras hecho si lo tuvieras frente a ti? ¿Te hubieras atrevido a enfrentarlo? Escribe "yo lo haría" en los comentarios si sientes que la justicia, a veces, necesita del valor de gente común, porque lo que pasó en lo alto del cerro, nadie lo olvidó jamás. Era madrugada cuando una columna de fumaza fina subía discretamente do alto de un morro coberto por lavouras e árvores esparsas. Chico Navarro, um lenhador que vivia ali perto, havia acordado cedo para buscar água no riacho e percebeu aquela fumaça incomum saindo de um rancho velho, abandonado há anos. Aquilo o incomodou. Nenhuma família morava lá desde a seca de 68, e o rancho, de tão escondido, só servia de abrigo para bichos. Desconfiado, desceu até sua casa e buscou 2 vizinhos de confiança. Voltaram armados e subiram com cautela. O trio se aproximou em silêncio, pisando leve, enquanto a neblina ainda cobria parte do terreno. Quando chegaram perto da porta entreaberta, sentiram o cheiro de milho cozido e viram o vulto de um homem encolhido ao lado do fogo. Era ele, Hilário Rios. O lenhador fez sinal com a mão. Um dos homens ficou apontando a espingarda e o outro foi pelo lado da janela. Quando entraram de surpresa, Hilário tentou reagir, mas estava fraco. Lutou por instinto, chutou um banco, tentou fugir por uma lateral, mas acabou dominado. Chico o segurou pelos ombros e, com a ajuda de uma corda improvisada, o amarrou pelas mãos e pés. Hilário gritava coisas sem sentido. Dizia que ela não o deixava dormir, que havia sangue até nos sonhos, que o rosto dela aparecia em cada sombra. Foi entregue à polícia poucas horas depois. O sargento Estrada, ao vê-lo, não precisou de muito para entender que aquele homem carregava mais que culpa. Carregava pavor. Na delegacia, Hilário resistiu um pouco, mas acabou confessando. Contou que havia encontrado Lucia naquela tarde por acaso. Disse que tentou conversar com ela, mas ela queria continuar seu caminho e que, quando ela recusou ouvi-lo, ele perdeu o controle. Disse que foi rápido, que não soube o que estava fazendo, que depois tentou escondê-la no rio, mas não teve coragem. Por isso a deixou na serraria, como se o lugar pudesse engolir sua culpa.
Contou ainda que em uma das noites que passou escondido, tentou se enforcar usando o cinto preso a uma árvore, mas o galho quebrou. Disse que naquele instante ouviu a voz de Lucia dizendo que não era sua hora, que ele precisava enfrentar, que ele tinha que pagar. Os agentes anotaram tudo, mas nenhum deles comentou a parte da voz. Não queriam dar espaço para misticismos. Ainda assim, todos os que participaram da caçada sentiram um peso estranho naquele rancho, como se algo ali tivesse presenciado tudo. Y si tú también has sentido ese escalofrío, compártelo. Envía este video a alguien que no crea en la mirada de los inocentes, porque a veces la justicia no se escribe en papeles, se graba en la piel del culpable. 2 días después de la confesión de Hilario Ríos, el cuerpo de Lucía Beltrán fue finalmente sepultado. Aunque no hubo autopsia formal, un médico rural de El Progreso, amigo de la familia, accedió a revisar el cuerpo por respeto a la comunidad. Confirmó lo que muchos ya sospechaban. Lucía había sido asesinada por estrangulamiento. Las marcas en el cuello, los moretones en los brazos y los restos de piel bajo sus uñas eran pruebas irrefutables de que había luchado. Pero lo que más impresionó al médico fue el estado del cuerpo. A pesar del tiempo transcurrido desde su muerte, Lucía no presentaba signos normales de descomposición. Su piel seguía tersa, su rostro tranquilo, sin rastro de rigidez, y un aroma suave a flores frescas parecía envolver el ambiente. El médico no ofreció explicaciones, solo anotó lo observado y se retiró en silencio. El entierro se realizó al mediodía, bajo un cielo gris. Todo San Martín de las Lomas acompañó a la familia. Nadie hablaba, nadie lloraba en voz alta. Era un dolor profundo, colectivo, silencioso. Lucía fue enterrada en la parte más alta del pequeño cementerio, rodeada de flores silvestres y con una cruz de madera clara grabada a mano por su padre. Pasaron los días. El pueblo intentaba retomar su rutina, pero algo había cambiado. Las miradas eran distintas, el paso de la gente más lento. Había un respeto extraño en el aire, una sensación de que algo sagrado se había quedado entre ellos. Una mañana, don Vicente Romero, aquel que descubrió el cuerpo de Lucía, regresó solo a la vieja serrería. Llevaba en las manos una vela, una flor y una pequeña imagen religiosa. Limpió la zona donde había encontrado el cuerpo y dejó allí los objetos. No dijo nada, no pidió nada, solo permaneció de pie por unos minutos y se marchó. Al día siguiente, alguien más dejó una carta. Luego, una niña colocó un dibujo. Con el tiempo, la comunidad entera comenzó a visitar el lugar. Algunos iban por curiosidad, otros con fe. Sin querer, la rueda de madera abandonada se convirtió en la gruta de Lucía. Hoy, ese sitio sigue allí, adornado con velas encendidas, flores, cintas de colores y mensajes escritos por manos pequeñas. Muchos afirman que Lucía protege a los niños, otros dicen que ayuda a encontrar lo perdido. Nadie lo confirma, pero tampoco lo niegan. Lo que sí es cierto es que Lucía no fue olvidada, que su historia fue contada, que su mirada, incluso cerrada, señaló al culpable, y que su memoria se convirtió en un símbolo silencioso de justicia. Si esta historia llegó hasta tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela, escribe su nombre en los comentarios y ayúdanos a que nunca se borre la memoria de Lucía Beltrán.